Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro live. Vamos a esperar unos minuticos más mientras se conectan más personas y mientras tanto voy a proyectarles en la pantalla nuestro video institucional y una pregunta acerca de qué temas quieren saber que tratemos más adelante, porque pues su opinión es muy importante para nosotros. Nuestro tema de hoy. Con Simi CRM yo trabajo en casa. Conecta y proyecta la gestión comercial de tu inmobiliaria. Invitada especial. Shirley Montes, coordinadora de operaciones en Colombia del portal inmobiliario Properati. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy. Con Simi CRM yo trabajo en casa. Conecta y proyecta la gestión comercial de tu inmobiliaria. Invitada especial. Shirley Montes, coordinadora de operaciones en Colombia del portal inmobiliario Properati. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy. Con Simi CRM yo trabajo en casa. Conecta y proyecta la gestión comercial de tu inmobiliaria. Invitada especial. Shirley Montes, coordinadora de operaciones en Colombia del portal inmobiliario Properati. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy. Con Simi CRM yo trabajo en casa. Conecta y proyecta la gestión comercial de tu inmobiliaria. Invitada especial. Shirley Montes, coordinadora de operaciones en Colombia
del portal inmobiliario Properati. Bienvenidos. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Luisa Fernanda Ocampo Camargo. Como muchos de ustedes podrán observar, el día de hoy decidimos realizar un pequeño cambio en nuestra plataforma de transmisión para poder estar más cerca de ustedes y tener una mejor interacción en este espacio que ha sido creado para ustedes. Asimismo, quiero contarles que a lo largo de nuestro live vamos a tener una serie de preguntas para que podamos conocer su opinión, ya que es muy importante para nosotros. Las preguntas que vamos a realizar las van a poder visualizar en su pantalla y solo tendrán que hacer clic en la opción que ustedes elijan. El día de hoy tenemos 3 invitados muy especiales. El primero de ellos es Julián Cardoso, consultor estratégico y experto en el CRM de TAE en el sector inmobiliario desde hace 5 años. Con nuestra segunda invitada es Shirley Montes, coordinadora de operaciones en Colombia del portal inmobiliario Properati. Y finalmente, nuestro tercer invitado es Augusto Sánchez, director del área comercial de TAE. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Shirley. Buenos días, Augusto. ¿Cómo van? Muy bien, muchas gracias por la invitación a todos. Bueno, muy buenos días a Shirley, buenos días Julián, buenos días Luisa. La idea es que hoy estamos cumpliendo 74 días de este confinamiento obligatorio. Estamos a solo 5 días de que posiblemente podamos reactivar las actividades inmobiliarias y queremos invitarlos a que por un momento hagamos un análisis de los pro y de los contra que ha significado este encerramiento para los grupos comerciales de las inmobiliarias. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Augusto. Bienvenidos a todos. Esto más que un conversatorio que vamos a tener acerca de las nuevas sesiones que vamos a tener en la parte comercial, que utilicemos las herramientas adecuadamente y que perfilemos muy bien esos prospectos de clientes, eso que ya tenemos en los diferentes portales, pero que a veces olvidamos en gestionar. Muy importante este conversatorio, espero que sea de su agrado, que esté muy bien. Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a dar inicio para que puedas iniciar, Julián, por favor. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a ver cuáles son las ventajas y beneficios de implementar un CRM. ¿Por qué implementar un CRM es tan importante para la inmobiliaria? Voy a compartir pantalla en estos momentos. Bueno, el conversatorio del día de hoy, el título como tal es Conecta y proyecta la gestión comercial desde casa. Porque desde casa, en estos momentos debemos aprovechar todas las plataformas, todas las herramientas que tenemos en Internet para poder tener la posibilidad de conectarnos con nuestros clientes, con esos clientes que están interesados en tomar en compra y arrendamiento de los inmuebles. Y adicional a eso, poder fidelizar a esos clientes que ya tenemos como que tenemos como propietarios, que a veces los olvidamos, pero que son bastante importantes en este momento. Una de las importancias de gestionar un CRM, ¿cuál es? Es consolidar toda la información en la gestión comercial y en la gestión administrativa de la inmobiliaria. ¿Por qué razón? Porque esto nos permite tomar decisiones a nivel gerencial, a nivel estratégico, cuáles son las nuevas formas en las que vamos a captar un inmueble, las nuevas formas en que vamos a perfilar a un cliente, en que vamos a estar en contacto con ese cliente. De esa manera nos permite a nosotros como asesores comerciales que tengamos esa interacción con ese cliente y esa comunicación asertiva para que pueda fluir nuestro trabajo de la manera adecuada, ya que somos esos profesionales que llevamos cerca de 10 o 15 años en el sector inmobiliario, pero muchas veces las herramientas o la falta de herramientas o la falta de utilizar esas herramientas hacen que esa gestión de la venta o en el arrendamiento del inmueble se dilate. Por esta razón, un beneficio primordial que se necesita
o que una inmobiliaria debe implementar un CRM es la optimización en los tiempos en la consolidación del inventario. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tenemos un inventario de 200 o 300 inmuebles disponibles, pero no sabemos si realmente está disponible, si ya se vendió, si ya se retiró, si ya se arrendó. Desafortunadamente, cuando nos llaman esos prospectos de clientes a preguntarnos si ese inmueble está disponible, se pierde ese contacto y se pierde ese lead. Y nos toca decirle al cliente, ese inmueble ya no está disponible, ya lo vendimos, ya lo retiramos, y de aquí parte la credibilidad de nuestra inmobiliaria. Cuando se pauten esos inmuebles a través de la página web, a través de portales inmobiliarios, de medios digitales como Facebook, como Twitter. Por eso es muy importante la consolidación del inventario comercial de cada uno de esos inmuebles, que tengamos todo nuestro inventario actualizado. Esto nos va a permitir ser mucho más asertivos como asesores comerciales y como directores comerciales. Es una de las oportunidades de mejora que hemos identificado a lo largo del sector inmobiliario y que personalmente yo he identificado con las inmobiliarias con las cuales he tenido la oportunidad de conversar. Algo que es fundamental al momento de crear y publicar esos inmuebles. Un CRM que permite, un CRM disminuye el tiempo en la sincronización a la página web, a mi página web de la inmobiliaria, a las redes sociales y a medios digitales como los portales inmobiliarios. En este caso, que es fundamental que nosotros como asesores comerciales, cuando captamos esos inmuebles y los creamos en una plataforma, en el CRM en este caso, es muy importante que los subamos con una calidad de información de un 100%. La recomendación, ¿cuál es? Que siempre la he conversado con ustedes. Cuando captemos esos inmuebles, tomemos las mejores fotografías de los inmuebles de manera horizontal. Una recomendación que a veces olvidamos, pero que es fundamental al momento de captar ese inmueble y al momento de publicarlo y pautarlo a los diferentes medios publicitarios y digitales. Las características del inmueble, estos elementos me permiten posicionar ese inmueble, que ese inmueble se posicione en esos portales inmobiliarios y en mi página web y genere un tráfico y un posicionamiento orgánico. Es decir, el primer tip que les doy es tomar las fotografías de manera horizontal y no vertical. Si nuestro inmueble cuenta con 20 fotografías, se va a posicionar mucho más en el portal y en nuestros medios digitales. Características internas y externas, closet, baños, alcobas, chimenea, y en la descripción del inmueble, algo que es muy importante tener en cuenta, poner el tipo de inmueble, la gestión y la descripción del inmueble, las bondades con las cuales cuenta ese inmueble, es decir, apartamento en arriendo en Chicó. Y para esto quisiera que ya interviniera Shirley. Shirley, ¿tú qué consideras, de acuerdo al estudio que tiene Properati, de cuál es la calidad de la publicación en la que suben los inmuebles y los pautan los asesores comerciales y las inmobiliarias? ¿Consideras que esta información es importante, que ellos la tengan en cuenta al momento de pautar esos inmuebles? Claro que sí, Julián, gracias por tu pregunta. ¿Con qué nos hemos encontrado? Lo primero es, tengamos en cuenta que la información que se encuentra publicada en los diferentes portales, pues es su cara al cliente, ¿no? Es la cara que ustedes representan y como compañía estamos mostrando como visible ante las personas que están interesadas. En la medida que la calidad de la información en fotografías, en descripción, incluso en ortografía, algo que parece de menos importancia, pues cobra un valor fundamental porque de alguna manera desde allí ya estamos comunicando información súper clara sobre quiénes somos y qué es lo que estamos comunicando. Entonces ahí es súper clave mantener una información limpia, una información y descripción clara de los inmuebles, fotografías de muy buena calidad, pues para garantizar que esa comunicación sea mucho más efectiva hacia el consumidor, hacia el cliente. Perfecto, perfecto, Shirley. Muchísimas gracias por tu apreciación y tu recomendación. Esto es fundamental. ¿Por qué razón? Los medios digitales aún se hacen mucho más importantes en nuestra página web. Si nosotros queremos fidelizar y que esos clientes propietarios, que esos clientes arrendatarios, esos clientes prospectos visiten y vean los inmuebles que nosotros estamos comercializando, dirijamos nuestra búsqueda también a que ellos vean ese inmueble en nuestra página web. Que en el CRM automáticamente se van los inmuebles a la página web, pero es muy importante la calidad de la información en la que ustedes lo suban. El video del inmueble, las fotografías, las características internas, externas, las bondades con las cuales cuenta ese inmueble, porque ya el medio
Y el método de búsqueda en la necesidad de ese cliente ha cambiado bastante. Ya el cliente, antes de agendar una cita, ese cliente que oscila en unos años, del 25 a 40 años en adelante, el cliente ya quiere que le demos todas las bondades del inmueble. Es decir, en la descripción del inmueble no vamos a repetir lo mismo que está hacia arriba, 2 alcobas, 2 baños, sino que le mostremos las bondades del inmueble, porque puede que ese cliente cuente con familia, cuente con hijos, cuente con esposa, esté viviendo con la suegra y necesite saber si ese inmueble está cerca a parques infantiles, cerca a centros comerciales, universidades, colegios, vías principales, vías secundarias. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque es un posicionamiento orgánico que se va a generar desde la publicación del inmueble, desde el CRM, a la página web, a los portales inmobiliarios. Algo que también deben tener bastante en cuenta. Pueden pautar los inmuebles a Facebook, a Twitter, pero no les recomiendo que pauten todos los inmuebles, sino que pauten los inmuebles por sectores. Es decir, si ustedes tienen inmuebles captados y que están comercializando en Chicó, en Santa Bárbara, en Cedritos y Salitre, publiquen uno de cada uno. Con eso, sus clientes van a saber que ustedes tienen un inventario global, que tienen un inventario en esas localidades, pero van a publicar los inmuebles que cuenten con la mejor calidad de publicación. En Facebook, recuerden que el tráfico se está generando en Facebook, en Twitter y en WhatsApp. Una de las recomendaciones y uno de los beneficios también por los cuales deben de utilizar un CRM es enviar la oferta comercial a través de WhatsApp. Recuerden que el medio de contacto de ese cliente ya se ha trasladado del correo electrónico a WhatsApp, para que esa comunicación con ese cliente, con ese prospecto de cliente que nosotros tenemos, sea mucho más rápida, sea mucho más fluida. Voy a tener el contacto con ese cliente y con ese asesor en tiempo real. Por eso es muy importante que utilicemos la aplicación móvil. Y en estos momentos se hace mucho más fundamental. ¿Por qué razón? Porque el tiempo en el que nosotros vamos a estar en campo mostrando el inmueble se va a reducir, y vamos a ser muchísimo más asertivos, vamos a ser mucho más asertivos que mostrar ese inmueble, porque el cliente, para evitar salir tanto a la calle, va a hacer preguntas concretas y específicas acerca de las características y bondades del inmueble. Por eso es fundamental la información que nosotros podemos a través de la plataforma. Desde la aplicación móvil también pueden hacer esa interacción con ese cliente, y ya pautando ese email a través de Facebook van a recibir ese tráfico, ese contacto de ese cliente. Lo pueden compartir a Twitter también y al correo electrónico. Una recomendación que les doy: en las diferentes localidades y barrios hay muchos grupos de Facebook del barrio. Es decir, si yo estoy publicando, captando inmuebles, hay muchos grupos en el barrio que se llaman Chico Te Notifica. De allí también se desprenden las búsquedas de los clientes, cuando están buscando inmuebles en arriendo y cuando están buscando inmuebles para tomar en compra. Por eso es fundamental que tengamos esa interacción también con esas personas que hacen o que están participando en estos grupos de redes sociales como Facebook, porque allí se desprenden las búsquedas de los clientes. Hemos identificado, de acuerdo a las estadísticas que tenemos en el CRM, que las búsquedas se han migrado más hacia redes sociales, medios digitales y página web. Indudablemente los portales inmobiliarios son una fuente fundamental en este caso, como lo es en este caso Properar. Y aquí quisiera trasladarte otra pregunta, Shirley. En el medio de gestión que tú has considerado o que Properar te ha identificado, ¿cuáles son las búsquedas y los horarios en los que los clientes ven ese inmueble y están interactuando con esa inmobiliaria? Ok, es una muy buena pregunta, Julián. Yo creo que es importante entender que hay un comportamiento generalizado para la mayoría de los clientes. Sin embargo, sí hay una particularidad, y es que hay algunos proyectos que tienen unas características especiales. Lo clave es identificar cuál es el comportamiento de ese consumidor. Generalmente con inmuebles de construcción, de venta de mayor costo, la contactabilidad vía telefónica es un poco más compleja. Ahí nos ha funcionado muy bien enviar un mensaje inicial de contacto a través de otros mecanismos como WhatsApp, para poder programar una agenda con este tipo de usuarios. Pero la generalidad que nos dice que entre 10 y 12 o al mediodía tenemos muy buena respuesta de los usuarios para contarnos lo que están buscando. Después de las 5 de la tarde y los sábados son los días en donde mejores resultados de contactabilidad tenemos con los usuarios.
pero lo clave es entender cómo es el comportamiento de este consumidor y conforme a eso irnos adaptando para mejorar esa gestión o esa contactabilidad con las personas interesadas. Perfecto, Shirley. ¿Tú consideras que en la medida en que ellos suban mejor la información o la calidad de la publicación del inmueble, ese prospecto de cliente va a estar aún mucho más perfilado para que se geste esa cita en el momento Sí, en que sin ellos duda. tengan ese contacto? Sin duda, la claridad de la información va a permitir que un usuario se encuentre mucho más abierto a recibir información del inmueble. Yo creo que lo que debemos garantizar es que siempre en la comunicación a través de los portales digitales, en las publicaciones, tengamos información clara, pero también incitemos al usuario a hacer o generemos expectativa a través de esa comunicación, ¿no? Lo que es importantísimo es que la información publicada corresponda, que los precios se encuentren actualizados, la información de inventario se encuentre pues actualizada para que la comunicación pues sea aún más clara y no genere malestar en el usuario. Mira, la experiencia nos cuenta que algunos usuarios se registran, qué sé yo, hacer por un proyecto de vivienda que vale, que es de tal área y tal presupuesto, y cuando se comunica el asesor con este usuario, pues hay una diferencia de precios y eso ya de entrada genera ese ruido o esa fricción con el usuario, genera ese malestar porque del otro lado el cliente está percibiendo que la comunicación que recibió a través de los portales no es real, que es publicidad engañosa. Por eso es muy importante mantener la información pues lo más clara, concisa y limpia posible para mantener y para llamar mucho más la atención y mejorar, por supuesto, la contactabilidad con ese usuario. Perfecto, Shirley. Tú nombras algo bastante importante que es el tema de los precios. Eso es fundamental y ahorita va a ser mucho más fundamental e importante en la reactivación del sector inmobiliario. Porque esos precios que antes o que solíamos poner, que yo he tenido la oportunidad de identificar cuando se capta un inmueble en un valor en el cual el propietario nos dice que se puede comercializar en 1.200.000, a veces le subimos 300.000 pesitos de más y lo ponemos en 1.500.000, o cuando es en venta, donde es un valor de la venta del inmueble en los 850 millones de pesos, lo ponemos en un valor de 900 millones, y esto lo que hace es subir la oferta del mercado y el valor del metro cuadrado y darle una falsa expectativa y falsos valores a ese cliente prospecto que realmente está interesado en tomar en compra o en arrendamiento un inmueble, pero que cuenta con un tope y que cuenta con un máximo para poder tomar ese inmueble en arriendo. Yo creo que es fundamental lo que acabas de decir del valor, y también los invitamos a que esos valores, cuando ustedes los estén comercializando, sean valores reales del metro cuadrado, valores reales estimados del metro cuadrado. Recuerden que en CIMI-CRM ustedes pueden estimar y pueden consultar el valor de metro cuadrado en oferta, pero es fundamental el apoyo de ustedes y que suban este valor, porque de eso va a depender la reactivación del sector inmobiliario, y vamos a identificar que en la medida en que subamos esos valores de arriendo y de venta estimados reales, vamos a tener esa mayor proximidad a esos prospectos de clientes. Muchísimas gracias, Shirley, por tu aclaración. Otro beneficio que tiene el CRM y poder tener un CRM y poderlo gestionar y utilizar es registrar esos prospectos de clientes, perfilarlos y consolidar su información. Es decir, cuando ese cliente prospecto me esté llamando, tener la certeza de quién fue el asesor que lo atendió, qué información le suministró, cuándo nos llamó, por qué tipos de inmuebles están interesados, porque como lo decía Shirley hace un momento, eso nos va a permitir que nosotros tengamos esa comunicación asertiva con el cliente y que ese cliente identifique que nosotros ya lo hemos registrado en una base de datos, que ya lo hemos registrado en una plataforma que cuenta con toda la información que él nos ha suministrado, y que nosotros somos tan, tan organizados que sabemos cuáles son sus datos, cuál es la necesidad que él está buscando, y adicional a eso poderle mostrar las diferentes bondades que tenemos sobre esos inmuebles que hemos captado. Es decir, más oferta, porque él puede que esté preguntando específicamente por un inmueble, pero nosotros le podemos mostrar más resultados y más inventario de inmuebles que tengamos disponibles. Por eso es muy importante que actualicemos la base de datos de los clientes prospectos, que los perfilemos muy bien, porque eso va a permitir que en las visitas, en los agendamientos de las citas, seamos muchísimo más asertivos, porque el cliente va a reducir las preguntas que tiene acerca de esos inmuebles que está consultando.
Otro beneficio que es fundamental es los informes de gestión. En los informes de gestión, yo voy a tener la posibilidad de fidelizar a mi propietario. Es decir, ese propietario que depositó la confianza en mí, que me indicó que está dispuesto a que yo capte ese inmueble y que lo comercialice en los diferentes portales inmobiliarios, pero que al mes o a los 2 meses, él nos está llamando y nos está preguntando qué ha pasado con el inmueble, cuántas citas, cuántas llamadas ha tenido ese inmueble. Y con eso te hago otra pregunta, Shirley. Properati en la gestión de los contactos que maneja, ese perfilamiento de esos contactos, ¿cómo se hace? Un asesor puede consultar el contacto en estos momentos directamente ingresando a Properati y adicional a eso, ¿cuál es la calidad de información que exige o que ustedes están visualizando que debe tener un cliente que yo como asesor comercial es fundamental preguntarle a ese cliente prospecto? Pues bueno, te cuento, y es un punto muy relevante porque digamos que estamos acostumbrados a recibir contactos que nos proporcionan nombre, teléfono, contacto y correo. Sí, Nosotros en Properati pensábamos en qué información podemos capturar de ese usuario interesado en proyectos de vivienda o en arriendos que puedan servirle al equipo comercial para mejorar su discurso en la comunicación con el lead. Y en esas preguntas que nos hacíamos y también en la interacción que hemos tenido con los equipos comerciales, lo que percibíamos es que es súper importante la información del presupuesto, la ubicación en donde está buscando el usuario, los rangos o los sectores, incluso puede ser en Bogotá, pero hacia qué sector se está ubicando, y toda esta información que le solicitamos al usuario registrar cuando se inscribe para algún inmueble, la llevamos a Properati. Ahí es donde realmente cobra muchísimo valor el usuario, que ya deja de ser un usuario y se convierte en un lead, porque tiene muchísima más información, mucho más nutrida, que les sirva nuevamente para tener ese discurso con el cliente. Incluso dentro del perfil del usuario se puede hacer como validar pues el recorrido que ha tenido este usuario y los registros que ha hecho en nuestra plataforma. Entonces es buenísimo porque nosotros le proporcionamos esta información al equipo comercial para que también puedan identificar hacia qué sectores y qué otros proyectos han consultado y ya tengan súper claro qué información adicional o qué características en común está buscando de esos inmuebles y pueda abordarlo con esta información. Entonces es súper clave poder obtener toda esta información del usuario y utilizarla para comunicar. qué bueno, Shirley. Adicional a eso, cabe recalcar que todos los contactos, cuando ustedes publican los inmuebles desde CIMI CRM a Properati, cuando ese contacto se registra a través de correo electrónico o a través de WhatsApp, automáticamente se inserta en el CRM para que ese asesor no tenga que hacer esa doble búsqueda en ingresar al correo electrónico, porque a veces puede perder o pueden pasar 2 días en que el contacto ese prospecto de cliente ya haya visto ese inmueble con otra inmobiliaria o está haciendo una gestión con otra inmobiliaria. El sistema automáticamente inserta ese contacto en nuestro CRM para que ese asesor comercial que lo tiene asignado y que publicó ese inmueble reduzca ese tiempo en el cual va a contactar a ese cliente a través de la aplicación móvil o a través del CRM, digamos. Por esa razón es muy importante que ese asesor tenga actualizado su inventario y que tenga todos sus datos específicos, y la contactabilidad se va a reducir, porque ese prospecto de cliente lo que quiere es poderse contactar con ese cliente en un menor tiempo posible. Y es muy válida la aclaración que tú nos haces. Y también te quisiera hacer otra consulta. Tú sabes que yo soy muy curioso en cuanto a eso. ¿Ustedes han estimado cuáles son el perfil de esos clientes en edades, los que están consultando en medios digitales actualmente? Sí, sí, digamos que depende, realmente es muy variable, depende del tipo de proyecto. Ustedes sabrán que hay proyectos, hablando de, por ejemplo, constructoras, hay proyectos de vivienda de mayor costo, en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, entonces vamos a encontrar un perfil, si es de alto costo, vamos a encontrar un perfil un poco más alto, personas pues que ya estén a punto de obtener alguna pensión o que tengan cargos directivos. Si estamos hablando, por ejemplo, de proyectos que se encuentren en la costa, estamos hablando de un perfil de un usuario que busca una segunda vivienda, una vivienda, o es un perfil de un inversionista que desea comprar para arrendar o para revender. Entonces yo creo que depende. Necesariamente
para poder identificar cuál es el perfil del lead, necesariamente vamos a ver cuáles son esas características del proyecto. No todas las personas que estén buscando cerca de una universidad, por ejemplo, es porque quieran estudiar, porque sean estudiantes. No, pueden ser inversionistas que están buscando nuevamente pues, para arrendar o para venta. Es súper clave y es determinante y por eso es vital obtener y canalizar de la manera más efectiva toda esta información que proporcionamos y pues que a su vez está siendo trasladada así. Perfecto. ¿Tú consideras que la comunicación asertiva de ese asesor que lleva 15 años o 10 años en el sector inmobiliario, que ya es un profesional inmobiliario empírico, es construido a base del esfuerzo, de dedicación que tiene en el sector inmobiliario, casi que se convierte como en un psicólogo, porque él identifica realmente quién es la persona que toma la decisión al momento de tomar o que incide en tomar la decisión al momento de tomar en compra o arrendamiento del inmueble? Aquí en el anterior slide, nosotros en el título, lo vemos, nosotros dejamos como, en la gestión, dejamos como una opción, está mal escrito, precisamente para que ustedes como asesores identifiquen. Es muy importante ver todo el panorama y ver todo lo que tenemos alrededor. Precisamente dejamos mal escrito intencionalmente el título precisamente por eso, porque es muy importante que nos enfoquemos en el alrededor que tenemos. Si una persona va a visitar un inmueble con un acompañante, poder identificar y perfilar quién es este acompañante, si es la esposa, si es el esposo, si es el hermano, si es la suegra, porque estas personas, las cuales lleva esa persona que está viendo el inmueble, son personas fundamentales que pueden incidir en esa toma de decisión. Por eso es fundamental también enfocarnos en esas personas, en esos acompañantes que están viendo ese inmueble, porque a veces enfocamos y centralizamos las bondades o mostramos ese inmueble solamente a esa persona que nos contactó y dejamos de un lado a esas personas del acompañante que son fundamentales en la toma de decisión. ¿Qué piensas con respecto a eso, Shirley? Nada, de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo que también tenemos que leer la comunicación no verbal que el cliente o el posible, el potencial cliente nos puede estar compartiendo. Fíjense que si una persona pues, va a visitar un proyecto y lo hace con su familia, necesariamente es una persona que quiere vivir ahí. No es un proyecto diferente a ese y seguramente va a vivir ahí con su familia, con su esposa, con sus hijos, con su suegra y demás. Entonces es importante saber, por ejemplo, en esa demostración de esa visita presencial, enfocarse en las personas dependiendo de las zonas. Nuevamente, perfilar no solamente es al comprador, sino es a todos los usuarios que en este momento tienen una intención y que por supuesto participan en la decisión de compra. Eso es fundamental y es súper clave poderlo enfocar. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una familia, hablar de las bondades de las zonas comunes suena, es vital porque les aporta en temas de seguridad incluso, en temas de bienestar familiar. Esos son factores emocionales que le suman muchísimo valor al proceso de decisión de compra del usuario y son súper claves, les ayuda a cerrar, a empujar ese cierre del negocio. Sin duda es súper importante hacer esta lectura y este perfilamiento del usuario en general para poder empujar esas decisiones. Y mira algo bastante curioso que nosotros hemos hecho y hemos hecho un estudio y también hemos hecho ese proceso como prospecto de clientes cuando nosotros estamos interesados en tomar ese inmueble o en compra y muchas veces hemos identificado dos perfiles que tienen los asesores comerciales o las personas que nos están brindando información del inmueble. Nos brindan las características y las bondades del inmueble muy detalladas con base a lo que tiene la información, pero a veces olvidamos hacer prospecto de cliente y le preguntamos por qué razón usted quiere cambiar de vivienda, si usted cuenta con hijos, con cuántos hijos cuenta, si cuenta con mascotas, que es fundamental en estos momentos, las mascotas, porque cambia el perfil y cambia la toma de la decisión acerca de las bondades y beneficios que tenga ese inmueble. Eso es fundamental, involucrarme un poco a nivel emocional con ese cliente para poderle dar esas bondades y esos beneficios que tiene realmente el inmueble que le estamos ofreciendo, ya sea en arriendo o en compra, porque ese prospecto de cliente va a identificar que no solo nosotros estamos interesados en venderle el inmueble o arrendarle el inmueble, sino realmente estamos interesados e involucrados en que él esté en la acción que él tome, que se sienta contento y se sienta satisfecho. Y estamos involucrando a todo su núcleo familiar y las necesidades que tiene actualmente. Por eso es muy importante que
al momento en que nosotros brindemos información, también involucremos un poco la parte emocional de ese cliente, que consultemos a ese cliente que cuenta con núcleo familiar, con mascotas, con cuántos hijos y por qué van a tomar la decisión en cambiar de inmueble, en cambiar de zona, en ampliar el inmueble en metros cuadrados porque se amplió la familia y contamos con mascota. Esto permite que se genere ese win-win con ese cliente prospecto y poder dejar ese lead y ese cliente en una búsqueda posterior, porque muchas veces cuando se brinda la información, solamente nos dedicamos a brindar información, pero no nos involucramos realmente con la necesidad de ese cliente. Y lo que se hace es perder esa posibilidad que tenemos en involucrarnos con ese cliente y brindarle un mayor beneficio que se podría tener. Con respecto a los propietarios, en las estadísticas que nosotros hemos realizado en el CRM, hemos identificado que muchos propietarios, por un sondeo que hicimos el año pasado, tienen 3 inmuebles o tenían 3 inmuebles, tienen actualmente 3 inmuebles captados con diferentes inmobiliarios. Es decir, yo tengo 3 inmuebles actualmente, pero los tengo con X, Y, Z, porque muchas veces la información que se brinda por cada una de las inmobiliarias es diferente y la gestión que se realiza por cada una de las inmobiliarias es diferente. Por eso es fundamental que cuando captemos ese inmueble y lo estemos comercializando, brindemos toda la información correspondiente y le contemos a nuestro prospecto propietario cuántas citas, cuántas llamadas, cuántas visitas ha tenido ese inmueble. Si un cliente nos invitó a hacer una negociación y poderlo involucrar a él también, de qué manera se están pautando sus inmuebles a través de los portales inmobiliarios y si hay alguna negociación poder de contar a ese propietario, para que ese propietario en 1 o 2 meses no esté llamándonos a preguntarnos qué ha pasado con el inmueble y lo retire y lo consigne en otra inmobiliaria, porque a veces eso también pasa. ¿Qué consideras con respecto a la captación y a la retroalimentación de los propietarios, Shirley? ¿Te refieres a la posterior a la visita? Exactamente. Es decir, sabemos que en el sector inmobiliario nosotros como asesores inmobiliarios debemos retroalimentar a nuestro propietario de cuántas citas y cuántas llamadas ha tenido su inmueble. ¿Qué consideras tú que es importante fortalecer en esa comunicación que yo tenga con mi prospecto de propietario y con mi asesor inmobiliario, esa persona que captó el inmueble y que ese propietario depositó su confianza, depositó su inmueble para que nosotros se lo comercialicemos en venta o en arriendo? ¿Qué Yo creo consideras que que debemos tener en cuenta? Ok, yo creo que es importante poderle proporcionar información sobre las objeciones que nos presentan los usuarios, ¿no? Qué tipo de cosas le están generando de alguna, que pueden incidir en la toma de la decisión. En la medida que el propietario tenga más información con respecto a esas objeciones, pues puede ser un poco más flexible, o puede hacer ajustes, o puede hacer mejoras, o puede hacer algo, o pueda incluso proporcionarle más información como ventajas, sí, en general como ventajas que tenga ese inmueble versus otro. Lo clave es por identificar, y quien más que el propietario pues lo sabe, cuáles son esas características diferenciales de esa propiedad versus otras propiedades para poder revertir esas objeciones que tienen los clientes sí, los clientes potenciales. Perfecto, perfecto, Shirley. Muchísimas gracias. Uno de los beneficios también que tiene implementar, utilizar un CRM es los informes de gestión. ¿Por qué razón? Porque me va a permitir tomar decisiones en las zonas y tipos de inmuebles que estoy captando. Si estoy captando más apartamentos, más casas, más bodegas, más fincas, poder sectorizar y poder enfocarnos muy bien de cuál es el inventario que tenemos captado y hacia dónde va nuestra inmobiliaria. ¿Cuáles son los inmuebles que debemos captar? Por tipo de inmueble, por tipo de zona, y hacia qué nos vamos a perfilar y en qué somos más expertos. Muchas inmobiliarias son expertos en apartamentos, en oficinas, en vivienda, en comercio. Esto nos permite ser muchísimo más asertivos al momento de captar ese inmueble, que no es fácil captarlo, pero que sí es indispensable para la inmobiliaria en el momento de la comercialización. Adicional a eso me permite tomar decisiones y poder ver en tiempo real cuáles son los inmuebles arrendados por tipo de inmueble, ya son apartamentos, casas, oficinas. Esto es fundamental porque de esta manera tengo la posibilidad como gerente, como director comercial y como asesor ser muchísimo más asertivo al momento de consultar los inmuebles que hemos arrendado y poder tomar decisiones en tiempo real. Me permite ver los inmuebles vendidos por tipo de inmueble.
fundamental. Esto es fundamental para poder saber cuál ha sido la gestión de los inmuebles que debo captar, cuántos inmuebles he vendido, por qué valor los he vendido, porque uno es el valor de la oferta y otro es el valor del cierre. Eso me va a permitir establecer también ese valor de metro cuadrado interno que pueden consultar en el CRM. Inmuebles más vistos en el call center, como lo indicaba Shirley. ¿Cuál es ese contacto que ha tenido más ese cliente y por qué inmuebles están más interesados? En esto vamos a ver cuál es el mapa de valor y cuáles son los clientes que más están consultando por esos inmuebles, para poder saber si captamos más hacia esta zona, si necesitamos brindar muchísima más información o potencializar los medios digitales de cuáles están comercializando los inmuebles. Algo que es fundamental, inmuebles sin gestión. Esos inmuebles que hemos publicado en portales inmobiliarios, pero que no hemos recibido citas, llamadas, gestión. Es fundamental, ¿por qué razón? Porque esos inmuebles tienden, o la tendencia es a que ese propietario ya lo tiene consignado con otra inmobiliaria y estamos próximos a recibir una llamada por parte de él para desvincular ese inmueble o para poderlo comercializar en otra inmobiliaria. Y muchas veces pasa que cuando el asesor llama a la inmobiliaria, está comercializando el inmueble, pero pasa un mes, llama al propietario, le indica que ya tiene un cliente, el propietario le indica que ya vendió o arrendó ese inmueble, que lo tiene comercializado en otra inmobiliaria. Y de esa manera se pierde la gestión que hemos realizado, la pauta que estamos pagando por cada uno de esos portales y la credibilidad de nuestra compañía. Con respecto a eso, quisiera hacerle una consulta a Augusto. En el proceso y en el conocimiento que tiene en el sector inmobiliario, ¿qué considera que es importante para el propietario y nosotros como inmobiliaria para poder tomar en cuenta? Bueno, Julián, yo creo que para el sector inmobiliario es importante entender que durante todo este tiempo debemos hacer gestión. Implica el conocimiento que el cliente debemos tener de las necesidades del cliente, cuál es el susto, cuál es el temor que actualmente está enfrentando, porque en estos 2 meses que han pasado, las condiciones han cambiado, las condiciones para nuestros clientes son diferentes y es importante que la inmobiliaria esté presente, es importante que lea inclusive aquellas cosas que no están escritas, es importante que oiga inclusive aquellas cosas que el propietario no está diciendo, porque si bien es cierto, los negocios se siguen haciendo, los negocios están ahí vigentes, hay temores, hay sustos que la inmobiliaria a través de su gestión, a través del conocimiento del mercado, a través del conocimiento de todas estas herramientas, va a calmar un poco esa expectativa y ese miedo que el propietario puede llegar a presentar. Perfecto, perfecto. Con base a eso le damos paso a Shirley para que nos cuente acerca de ese medio que debemos tener en cuenta acerca del manejo de los leads y el perfilamiento de esos clientes. Te doy paso, Shirley. Listo, pues nada, muchas gracias Julián y Augusto por esa gran introducción y también por contarnos las bondades que tiene el CRM, pues toda esta información que es súper relevante para el equipo comercial para que pueda hacer todo su seguimiento y fidelización de los usuarios potenciales. Les voy a compartir mi pantalla entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión para ver cuál es el contenido que tenemos preparado el día de hoy para ustedes. Bien, les cuento un poco cómo tenemos programada la agenda de la siguiente parte de esta sesión. En este espacio queremos contarles cómo ha sido todo este proceso de gestión de leads a partir de 3 puntos de la agenda que serán desarrollados, como la captación de leads, el proceso de vida de comunicación efectiva. Entonces, un segundo. Bien, entonces para iniciar una breve introducción queremos compartirles este video pues con el objetivo de que ustedes puedan hacer un análisis y puedan entender un poco cómo viene desarrollándose el mercado y cómo viene cambiando y pues ahora mismo con todo con toda la cuarentena en la que estamos como pues desarrollo de la situación de salud del país por COVID, cómo estamos manejando y cómo nos estamos transformando para poder tener los mejores resultados.
hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, chicos, sin duda este video es una invitación a que nos transformemos a la era digital con todo lo que viene sucediendo. Digamos que antes de cuarentena sabíamos que como constructoras, como inmobiliarias, debíamos cambiarnos el chip e ir trasladándonos poco a poco a la era digital, 100% digital. Ahora, ¿qué pasó? Que como resultado de la cuarentena, casi que nos vimos obligados a trabajar desde casa, a utilizar herramientas digitales, calls, webinars, videoconferencias, hacer recorridos virtuales únicamente a través de un dispositivo, un celular o un computador, limitándonos o ni siquiera limitándonos. Yo creo que lo importante es, en lugar de verlo como una limitación, en este momento es verlo como una oportunidad. Es como que estamos preparados para el cambio, estamos conscientes del impacto que podemos generar a los usuarios utilizando todo este tipo de dispositivos y aprovechando al máximo las herramientas. Sin duda, y como lo dice el video, es súper clave entender que esta no es una carrera para ir adelante de la gente o de las compañías que se están quedando atrasados en esta transformación, sino por el contrario, llevarle el paso o incluso superar a aquellas compañías que ya hicieron esta transformación. Y ustedes que tienen a la mano todas estas herramientas pueden sacarle el mayor de los provechos y por supuesto que es una invitación a cerrar negocios a partir de todo el aprovechamiento de esta tecnología. Listo, entonces hace un momento mencionábamos que el desarrollo de la agenda iba a estar enfocada en 3 puntos importantes. Uno de ellos es la captación de leads. Cuando hablábamos al inicio con Julián de la diferencia entre un lead y un usuario, nos quedó súper claro que podíamos tener información relevante en Properati, pues ustedes también a través de Simi en el CRM, que les permita tener mayores herramientas previo al discurso comercial con ese usuario. Aquí les estamos mostrando una forma en la que ustedes pueden visualizar cómo aparece o cómo encuentran resumidamente la información de interés del usuario. Mire que para el ejemplo de este usuario no solamente tenemos el nombre, el correo y el teléfono de contacto, sino otra información relevante que les puede ayudar. ¿Qué tipo de información? ¿Cuáles son los rangos de búsqueda en términos de su presupuesto, la inversión que espere hacer? En qué tipo o en qué ubicación ha estado buscando esos inmuebles, y tenemos un mapa de calor que nos da una orientación sobre los proyectos que han estado buscando los usuarios. Y esta información es súper clave porque ahí es cuando ustedes empiezan a sacarle mucho más el jugo para tener esa conversación
mucho más fluida con esa persona interesada en términos de arriendos o en términos de venta. Lo clave aquí es que tenemos información de primera mano sobre los criterios de búsqueda de este usuario para que la comunicación pues, pueda fluir mejor y ustedes sepan cómo enfocar los puntos o las bondades que tienen para la propiedad que estén ofreciendo. ¿Listo? El segundo punto que mencionamos es el ciclo de vida de un lead. Es importante entender, y en Properative también basado en la experiencia que hemos tenido con nuestros equipos comerciales, hemos identificado que es fundamental poder determinar claramente cuáles son cada una de estas etapas. Por un lado tenemos una primera etapa que es la gestión con ese usuario, la segunda que es enamorarlo, creo que es lo más fundamental durante este ciclo de vida, es súper clave este punto que ya vamos a mencionar de qué se trata. Hablamos de no perder de vista a este lead y es todo lo relacionado con el seguimiento y apoyándonos, por supuesto, en el CRM. Con Simi tenemos muchas bondades y ventajas que les ayudan y les facilitan esta tarea de hacer el seguimiento y, por supuesto, que el cierre del lead. Entonces, hablemos un poco de la primera etapa, que es la gestión. La gestión es la primera etapa o es la primera etapa debido a que es cuando se genera la contactabilidad o lo que se busca es generar esa comunicación con ese usuario o ese usuario interesado. Es súper clave tener en cuenta que durante esta etapa debemos tener claramente definidos cuáles son los mecanismos de contactabilidad con el lead. ¿Por qué es importante realizar la gestión inmediata? ¿Cuáles son los protocolos? Y si tienen un protocolo de comunicación claro y definido con cada uno de los leads. Y lo más importante durante este proceso es generar expectativa. Es saber qué y cómo canalizo de manera efectiva la comunicación a través de los diferentes mecanismos. Entonces, lo primero es, y es una pregunta que quiero que invitarlos a que se hagan, y es, nosotros como asesores o como equipo comercial somos conscientes y tenemos claro cuál es el protocolo de comunicación o qué hacemos cada vez que recibimos un lead o depende. Fíjense que aquí es súper clave tener una estructura porque en la medida en que seamos más organizados, pues va a funcionar mejor el seguimiento con este lead. Nosotros dentro del protocolo de comunicación recomendamos tener 3 contactos mínimos por usuario. ¿Por qué 3 contactos? Y aquí también es importante recalcar que estos contactos son diferentes, ¿no? Un primer contacto en donde busquemos abordar al usuario con información, por supuesto, del proyecto, pero en donde, si no es efectivo, tengamos un segundo y un tercer acercamiento. Ojo, y esto es súper clave y también va muy de la mano con la pregunta que nos hacía al principio Julián. Tenemos que entender cuál es el horario en el que mejor o en el que es más fácil contactar el lead. Saquémosle el jugo a horarios en donde el usuario probablemente tenga más disponibilidad, personas que puedan ser contactadas en horarios de mediodía. Fíjense que después de 5 de la tarde, y seguro ustedes que también están todo el tiempo trabajando con esta gestión, sabrán que tenemos muy buenos resultados después de las 5 de la tarde y los sábados, que es súper clave. Entonces, si yo recibo un contacto o un lead hoy, la idea es que lo contacte ahora mismo, en este mismo momento, por teléfono. Si tenemos un segundo contacto y si lo voy a abordar también por teléfono, que sea en un horario diferente, porque puede ser que en el horario, por ejemplo, de la mañana, el usuario no tenga esa disponibilidad, perdón, por reuniones, por actividades, por múltiples factores que pudieran incidir, así que tenemos que buscar un espacio o un horario diferente para identificar si realmente esa puede ser la razón por la que en el primer intento no fue exitosa. Y ese tercer punto en donde tengamos fechas diferentes. Entonces, fíjense que hablamos de 3 contactos para lograr la comunicación con ese lead. Aquí únicamente estamos hablando de con cuántos intentos mínimo deberíamos buscar ese acercamiento con el lead. Y ojo, fíjense que aquí en el protocolo estamos hablando de intentos, pero también es súper clave tener presente qué mecanismos de comunicación utilizamos. ¿Bien? Perfecto. Ahora, Quisiera hacerle una pregunta. Como claro. asesor inmobiliario, yo tengo diferentes actividades: mostrar inmuebles, captar inmuebles, enviar informes de gestión, realizar documentación. ¿Tú consideras que ese asesor inmobiliario, digamos que para la fácil recordación, él se puede agendar a través de la plataforma, en este caso como el CRM, para que le genere esa recordación de esos 3 contactos con ese prospecto de cliente? Es decir, si Julián Cardoso le mostró un inmueble a Shirley Montes el día de hoy, dejar de una vez agendado ese seguimiento posterior que tiene con ese prospecto de cliente, no para mostrar el inmueble, sino para poderlo llamar en cómo va
con la toma de la decisión, poder agendar esos 3 contactos a través de la agenda del CRM. ¿Tú crees que se reduzca ese olvido que a veces con el cual sufrimos todos los asesores comerciales, porque vivimos del día a día con bastantes cosas y ahorita aumentó muchísimo más la carga operativa, pero ser muchísimo más estratégicos y que un sistema como un CRM me permita enviarme esas notificaciones en tiempo real a través de mi aplicación móvil, a través del PC, que me recuerden que debo contactarme con ese cliente? Sí, Julián, sin duda, mira, el tema, y por eso el protocolo de los contactos, ok, me hace, me hace el paso para que pueda poner un ejemplo y es, en ocasiones tenemos que tener un segundo o tercer contacto porque en el primero no necesariamente no se dio la comunicación, sino que se dio, pero el usuario no tiene tiempo. En muchas ocasiones, incluso en ese espacio, recurrimos a preguntarle al usuario en qué momento puede atender nuestra comunicación y nos dice, ¿sabe qué? Llámeme el sábado en la mañana, llámeme el sábado a las 9 que yo tengo disponibilidad. ¿Y qué sucede? Que no estamos aprovechando la información del CRM. Y lo que pasa es que terminamos olvidando que debíamos llamar a ese usuario que tenía muchísimo interés el sábado a las 9. Entonces es súper clave lo que tú mencionas porque básicamente es poderle sacar provecho a la herramienta, o sea, no es otra cosa que poder aprovechar estos beneficios que tiene el CRM como temas de alerta, temas de agendamiento, para facilitar ese recordatorio al equipo comercial y poder garantizar el cumplimiento de esos compromisos que se hacen con las personas interesadas. Perfecto, Shirley, muchas gracias. Bueno, Julián, hablábamos de la gestión inmediata. Ahora, es importante preguntarnos, o no sé si les ha pasado, recuerden que tenemos ahí también la caja de preguntas para que ustedes nos vayan contando cuáles son sus dudas y hacia el final de la sesión poder también ir despejando esas inquietudes, ¿no? Aquí colocábamos dentro de los factores importantes o determinantes para la gestión el poder realizarlo de manera inmediata. ¿Y por qué decimos que de manera inmediata? A ver, ¿cómo sabemos cuál es el momento en el que el usuario puede proporcionarnos toda la información de lo que está buscando? O sea, lo importante es entender por qué yo me contacto con el usuario. Me contacto porque necesito entender qué es lo que está buscando para poderle ayudar en el proceso, en ese proceso de búsqueda. Entonces, ¿cómo sé cuál es ese momento de verdad para que él tenga toda la disponibilidad y me cuente en confianza esa necesidad específica? No sabemos cuál es ese momento. Eso sí es una cosa que tenemos en este momento claro y es, no sabemos cuál es ese momento de verdad en el que el usuario tiene la disponibilidad para contarnos todo lo que necesita en su compra o en su arriendo, lo que sea. Lo que sí sabemos es que cuando un usuario está buscando, en ese preciso momento es cuando más atención está poniendo a esa necesidad. Si en este momento, a esta hora, casi 12 del día, estuviéramos interactuando con las diferentes herramientas buscando arriendo, probablemente ese sea el mejor momento para que un asesor me cuente, porque yo estoy abierta, estoy evaluando diferentes alternativas y cuanto más rápido reciba la comunicación y más rápido yo pueda proporcionársela a una persona que me asesore, pues va a ser mucho mejor. Entonces, el mayor desafío que tenemos en el proceso de contactabilidad con un lead es gestionarlo de manera inmediata. Lograr la contactabilidad, y eso es posible eso es posible si logramos esa comunicación o si buscamos que sea de manera inmediata. Tan pronto se registra el lead, en ese momento lo contacto. Ya. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar la oportunidad en la comunicación con el usuario. Y ojo, Julián nos contaba que es que aquí tenemos muchos inmuebles que pueden estar replicados en diferentes inmobiliarias, así que esa persona no solamente hizo contacto con esta inmobiliaria, sino con esta, con este, y puede ser con el mismo inmueble, puede ser con diferentes inmuebles. Así es. Y si eso sucede, cuanto más rápido yo llegue ahí, va a ser mejor, porque eso sí me va a garantizar la fidelización con ese lead. ¿Listo? Perfecto. Y mira lo chévere y lo importante que tú haces la aclaración, porque yo como asesor inmobiliario puedo gestionar ese contacto o puedo tener esa comunicación de manera inmediata con ese cliente a través de la aplicación móvil e enviarle todo el inventario de esos inmuebles que tengo en comercialización a través de una ficha técnica personalizada, donde el cliente ya puede ver todas las ventajas, beneficios y bondades de ese inmueble. Ya lo tengo como prospecto de cliente y voy a evitar que se vaya a realizar otras búsquedas de ese mismo inmueble, puede ser, o con diferentes características hacia otra inmobiliaria o hacia otros medios digitales, porque también pasa eso.
Sí, sí, es completamente lo que tú dices. Yo creo que es importante sacarle muchísimo provecho a generar esa rapidez en la comunicación. Eso va a garantizar que yo pueda tener más información. Y fíjate algo que mencionas que me parece bien importante y es, no solamente le proporcionamos información, puede ser que el usuario siga buscando, no necesariamente puede pasar que deje de hacerlo, pero si sigue buscando y alguien más lo contacta por un inmueble que ustedes ya le están ofreciendo como equipo comercial, el usuario le va a decir, les va con toda seguridad, le va a decir a esa otra persona, a mí ya me enviaron información. Entonces, fíjense que Así ahí se es. cierra la puerta. Lo importante es que ustedes lleguen antes y no después de que se cierre la puerta, ¿no? Debemos estar es en el momento anterior, es ganar esa oportunidad en esa comunicación con ese líder. Creo que este factor es determinante, como le dije antes, para la gestión y les ayuda muchísimo a darle continuidad a ese lead. Tu mismo cliente te cierra la puerta a que si contactan a otro asesor de otra inmobiliaria te contacte, él te diga, ya me están brindando la información y ya estoy concretando alguna cita y me están atendiendo con base a la necesidad que estoy realizando. Sí, sabes que sí, y eso nos pasa muy frecuentemente. Cuando una persona ya está recibiendo información de un inmueble, ya te dice, no, sabes que ya me enviaron información y puede estar súper interesado, pero perdiste la oportunidad por no contactarlo inmediatamente. Así es. Hablamos de los mecanismos de contactabilidad. Entonces, en los mecanismos de contactabilidad debemos entender que el único medio no es el teléfono, chicos. Estamos en la era tecnológica y Lanix precisamente, por eso trajimos este slide, nos contaba algunos comportamientos de los usuarios en el uso de la tecnología. Ellos nos decían que WhatsApp hoy en día es la aplicación más utilizada en Colombia y seguramente en otras partes del mundo, chicos, pero ¿cuánto provecho le sacamos realmente a WhatsApp? Si una persona no puede contestar la llamada porque está en una reunión, porque está atendiendo una llamada, porque está sacando algo importante de su día a día, ¿ustedes no creen que es mucho más efectivo y más rápido establecer comunicación a través de otros mecanismos? Yo les estoy contando de WhatsApp porque sé que es la aplicación más utilizada en Colombia y porque en el día a día yo creo que nosotros también interactuamos, yo creo que después del mail interactuamos y el teléfono interactuamos muchísimo con WhatsApp. Ahora, Julián nos contaba al inicio de este espacio que teníamos otros mecanismos como Twitter, como Instagram, como email, y tenemos que sacarle provecho a todo esto, ¿no? Es poder abordar al usuario y contarle, estamos aquí, ¿cómo? Como usted prefiera. Si usted prefiere que tengamos una comunicación por WhatsApp, ok. Si prefiere que lo hagamos por email y que le envíe la información, ok. O si prefiere que conversemos telefónicamente, también. Somos flexibles porque estamos pensando en el usuario. Estamos pensando en vender, arrendar, no en nosotros como objetivo, sino en el usuario como, como parte de. Es importante pensar que nosotros somos solucionadores, que le ayudamos al usuario en algo, ya sea en comprar una vivienda, en arrendar una propiedad, pero al final no somos otra cosa que un intermediario que le ayuda a lograr ese propósito. Por eso es súper clave poder aprovechar todos los recursos y WhatsApp particularmente tiene muy buena respuesta, chicos. Aquí es súper clave que tengan ese primer contacto o que tengan ese contacto también utilizando este tipo de herramientas. Y aquí me dan paso a hablar de una súper importante cuando hablamos de abordar al usuario a través de otros mecanismos de contacto. Nosotros debemos entender que podemos utilizar estos otros mecanismos, pero no tienen ningún otro objetivo que poderle decir al usuario o al cliente potencial, aquí estoy. Dígame cuándo lo contacto para poderle ayudar a proporcionar la información. Ojo que frecuentemente recaemos en un error y es enviarle un brochure. Le enviamos toda la información o las características del arriendo, el inmueble, la propiedad que se encuentra en arriendo, o todas las zonas que ofrece esta propiedad de venta. El error más grande que cometemos aquí es que le proporcionamos demasiada información al usuario a través de estos otros mecanismos y nos limita a la posibilidad de establecer comunicación con el lead, como comunicación personalizada. ¿Cuándo se da esta comunicación personalizada? Ya sea cuando yo tengo un contacto telefónico, porque en una llamada yo puedo interactuar de una manera más fluida con el usuario, o con una visita presencial, que es cuando yo identifico si va con la familia, si está interesado más en las zonas comunes o si le interesa la distribución del inmueble, qué sé yo, todas esas cosas. Como ese momento de verdad no ha ocurrido y tenemos estos otros mecanismos de contactabilidad para abordarlo, es clave hacerlo, pero únicamente con el objetivo de generar expectativa. Si proporcionamos demasiada información, nos quedamos sin herramientas para una contactabilidad posterior y para poderle dar seguimiento. Entonces, bueno, ustedes ya le enviaron toda la información, pero ¿por qué no me contesta? Este usuario no está interesado porque nunca más me volvió a responder.
pues sí, porque tampoco se dieron la oportunidad de contarle al usuario en sus propias palabras y poderle hablar de las bondades desde lo personalizado. Entonces él ya tiene toda la información y ya no los necesita a ustedes, ya no necesita ese intermediario. Entonces ustedes tienen que darle muchísimo valor a ese proceso que ejecutan como equipo comercial, pero como solucionadores. Y para ser un solucionador deben proporcionarle información, pero información que pueda ser relevante, pero que también incite a tener una comunicación y una continuidad con ese usuario. ¿Qué buenas prácticas nosotros recomendamos incluir dentro de este tipo de comunicaciones? Hablamos de enviar imágenes de las zonas sociales. Ojo, no deben enviar todas las imágenes, no recaigamos en enviar 10 y 15 fotos, pero por ejemplo las fotos más atractivas, Así fotos de es. las zonas comunes, fotos de la distribución del apartamento, si tienen, ojalá un apartamento que tenga muebles, que sea muy lindo y que sea muy llamativo para el usuario. Contemos información de descuentos especiales, pero no todos los descuentos especiales, o sea, o que también tenemos que quedarnos con herramientas nosotros, con un as bajo la manga para poder continuar y en el futuro pues llegar a una negociación con los usuarios. Hablemos de las alianzas financieras. Miren que esto funciona súper bien, sobre todo cuando van a vender una propiedad. Poder ayudarle al usuario. ¿Cuántas personas no están comprando por primera vez su inmueble y no tienen ni idea de la información financiera? No saben con qué bancos pueden hacer las solicitudes, no saben de los nuevos subsidios, no saben de si aplicar o no para un BIS, no saben mucha información. Esa información ustedes sí la saben y lo que sí le pueden dejar es ahí la cuñita de que ustedes les pueden ayudar a empujar ese tipo de cosas. Perfecto. Ojo, hablen de diferenciales. Esto es súper clave en esa comunicación. Una pregunta, ¿tú consideras que en la comunicación, el contacto que yo tenga con ese prospecto de cliente, debo tener un guión ya listo para poderme comunicar con él? Es mucho más fácil tener un guión ya preestablecido para poderme contactar con ese cliente, de cuáles son los pasos en los cuales yo debo generar ese contacto con ese cliente o hacia dónde yo lo debo encaminar, o tú consideras que después de ese guión parte esa comunicación fluida que me va a generar esa confianza hacia ese cliente que me esté preguntando, que esté interesado en tomar en compra o arrendamiento ese inmueble. Mira, Julián, es una combinación realmente. ¿Por qué decimos que es una comunicación? Porque acuérdense que ustedes ya tienen información previa con el perfil del lead, ¿no? Ya saben para algunos casos qué está buscando, hacia dónde está buscando, cuál es el precio, etcétera, etcétera. Ya tienen esa información previa. Ustedes ya tienen un discurso previo a la comunicación con el lead. Lo que sí debe pasar durante la comunicación con el lead es ir enfocándolo hacia lo que él está buscando. Más adelante vamos a ver el uso de algunos tips o algunas preguntas que les ayuden a ir definiendo el camino que deben marcar con el usuario. Como que ni deben, ¿qué les recomiendo? Que en ese primer contacto no evitemos contar toda la información del proyecto y es ir poco a poco interactuando con el lead para poderle proporcionar información conforme a lo que está buscando. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un discurso súper armado de un proyecto de inversión, pensando que el usuario está interesado en comprar para invertir. Y yo lo tengo súper armado, tengo temas financieros, tengo temas de características comparativas que me ayuden a entender por qué este proyecto sí, por qué este proyecto no, y resulta que el usuario no quiere el inmueble para invertir, lo quiere para vivir. Entonces uno dice, plop, entonces te cayó mi discurso comercial porque yo no interactué con el usuario. Entonces le eché, perdónenme la expresión, le eché el carretazo de todo lo que, las bondades del proyecto, pero al final no me sirvió porque no es el tipo de comunicación que debí tener con ese usuario hablando de la misma propiedad, sin, ni de ninguna otra. Entonces Así es es. súper claro irnos ajustando en esa comunicación para que sea mucho más efectivo. Pero mira lo fundamental de contar con un CRM, con lo que tú dices, poder tener esa comunicación asertiva con ese cliente con base a la información que está buscando. Cuando se jala ese contacto a través de Prooperativo y cuando yo creo ese contacto a través de la plataforma, yo ya identifico a ese cliente, cuál es la necesidad de ese cliente, qué tipo de inmueble está buscando, en qué gestión y cuál es el medio de contacto de ese cliente para poderlo llevar a cabo y poderle brindar esa información que tengo. Importante lo que dices porque a veces nosotros tenemos ese discurso preparado, pero resulta que la búsqueda del cliente es totalmente diferente y te cambian toda la comunicación. Sí, mira que es maravilloso que podamos contar con esta información pues que tienen agrupada en el CRM. Sin duda esto le da un valor agregado a esta comunicación, porque no solamente tienen ese registro,
Si esta persona estaba interactuando antes con la herramienta, con duda a través del CRM pueden obtener esta información y pueden aprovechar. Si ustedes deciden no ni siquiera verla en el CRM, están perdiendo información valiosísima. Recuerden que lo más importante es tener por lo menos una información previa a la comunicación con el lead, ese primer contacto, porque creo que les da esa oportunidad para poderse desbordar, no demasiado, pero desbordarse efectivamente en la búsqueda o en los criterios de búsqueda que tiene el usuario. Eso sí es súper clave. Poder aprovechar y absorber toda esta información que se encuentra en el CRM es fundamental para esta primera etapa, que es la de gestión de contacto. Casi que dejaría de ser asertivo y entraría a hacer una negociación a ciegas. Y en frío, que es más difícil todavía. Claro. Claro, mira que es mucho más efectivo tener información previa porque yo no estoy entrando en frío con el usuario, ¿no? Ya tengo información de lo que está buscando, entonces más o menos yo sí tengo una idea en la cabeza de las cosas o de los inmuebles que podría ofrecerle con base en esas búsquedas. Entonces, cuando el usuario ya empieza a contarme, yo ya puedo ir direccionando esa comunicación hacia esos inmuebles que tengo en el radar, sin duda. Perfecto, perfecto, Shirley. Listo, hablamos entonces de esa primera etapa de gestión para la contactabilidad con ese lead. Ahora tenemos una segunda etapa y es, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de que yo logré la comunicación con este usuario? ¿Murió? ¿Cuál es el proceso siguiente y cómo le puedo dar continuidad a este lead? Entonces, para ese proceso, les contaba al inicio que nosotros llamamos a esta etapa enamorar al usuario. ¿Y por qué la llamamos así? Porque creemos que un usuario no es, digamos que el usuario, bueno, la forma en la que canalizamos generalmente la comunicación es para venderle una propiedad o arrendarle una propiedad. Y ese es un grave error, ¿no? Porque nos estamos concentrando en el objetivo incorrecto. ¿Cuál es el objetivo correcto? El usuario. ¿Y el usuario qué es? El usuario es una persona. Y por eso Julián nos hablaba de tocar las emociones y es tocar fibras. A esta etapa nosotros le llamamos enamorar al usuario porque aquí es donde tocamos las fibras del usuario. Es donde logramos enamorarlo y logramos generar una empatía tal que el usuario se case con nosotros. Que todos los procesos de búsqueda que sea que esté haciendo, las diferentes alternativas que tenga en el radar, nos las muestra abiertamente porque se sienten la confianza de que ustedes van a ser esos intermediarios colaboradores y que le van a ayudar a solucionar un problema que es la búsqueda de una vivienda, la búsqueda de un inmueble para arriendo. Ahora, en esta etapa es súper clave generar empatía. Lo segundo es tener una comunicación muy asertiva y lo tercero es realizar un adecuado perfilamiento. ¿Por qué empatía? Porque ahí estamos entrando por las emociones, que es lo más importante para una persona. ¿Por qué comunicación? Porque es lo que nos permite darle continuidad. Y sin duda perfilamiento, porque cuando yo perfilo, me estoy concentrando necesariamente en la persona. Estoy ayudando, estoy entendiendo cuál es su necesidad general para luego ayudarle a dar una solución. Permítanme un segundo, les voy a compartir pantalla. Pensé que teníamos sonido no tan bueno, pero ya lo validé y estamos bien. Perfecto, voy a compartirles este video que me parece importante. Si tienes un minuto, me gustaría compartir esa idea. ¿Tienes un minuto? El nombre de la compañía es Aerotime International. Es una empresa innovadora de alta tecnología en la zona rural del país que espera la inminente aprobación de una patente para radares de detección de nueva generación que tienen usos tanto militares así como civiles. Ahora, en este momento, John, el intercambio de acciones en el mercado extrabursátil es de 10 centavos. Y por cierto, John, nuestros analistas indican que podría subir mucho más. Tus ganancias por una inversión de $6,000 podrían ser de hasta $60,000. ¿En serio? ¿Eso cuesta mi hipoteca? Exacto, podrías pagar tu hipoteca. ¿Estas acciones pagarán mi casa? John, puedo prometerte una cosa, aún en este mercado. Es que nunca le pido a mis clientes que me juzguen por mis éxitos, sino que me juzguen por mis fracasos, porque son muy pocos. Y en el caso de Aerotime, basándonos en todos los factores técnicos, John, creo que le pegarías al gordo. De acuerdo, hagámoslo. Invertiré $4,000. 4,000 serían 40,000, John. Déjame cerrar esa compra y mi secretaria se comunicará contigo para confirmar la cifra exacta. ¿Suena bien, John? Sí, suena bien. Bien. Oye, John, gracias por... yo creo que este video es una excelente demostración de la película del Lobo de Wall Street. Para quienes no la han visto, súper recomendada. Yo creo que esta pequeña fracción de la película nos muestra cómo puede conectar una persona. Y fíjense que la comunicación también es telefónica.
O sea, cómo es de importante lograr conectar para cerrar. En este caso, y es un pequeño corto de verdad que me parece muy relevante y que nos da lugar a hablar de empatía, precisamente porque yo creo que la empatía no es otra cosa que conectar con las personas y es ver cómo le ayudo cómo lo vamos en conjunto a solucionar un problema, a buscar un inmueble. ¿Cuántos de ustedes no han cerrado un negocio? Yo no sé si han tenido esta experiencia, pero nosotros hemos conversado muchísimo con nuestros equipos comerciales y alguna vez una de nuestras asesoras nos decía, ustedes no saben lo lindo y lo especial que fue para mí cerrar la primer venta para una persona que estaba comprando su primer vivienda. Y podía ser, para el caso del ejemplo, en realidad la comisión era súper bajita, estábamos hablando de que la propiedad era un inmueble económico y ella decía, al final, lo más importante para mí en ese cierre fue saber que le estaba ayudando a la persona a comprar su primer vivienda. Oigan, ¿cuántos de ustedes no han tenido experiencias como estas? Experiencias como, puede que no cierre el negocio definitivo, sino saben que le ayudamos a la persona a ver el inmueble, esta persona se va a independizar y es la primera vez que arrienda su propia, o que va a tomar en arriendo su primer apartamento, o esta pareja que se casaron y están por primera vez viviendo juntos. ¿Cuántos de ustedes no han logrado generar esa emoción y esa felicidad a tal punto que no es felicidad propia, pero termina convirtiéndose en propia? Eso es finalmente conectar con las personas y es dejar de lado, en el camino más bien de manera continua, es continuar con ese proceso, pero más enfocado en el usuario como persona y no en la venta o en el arriendo de una propiedad. Esto es súper fundamental, chicos. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me siento conectada con alguien que me está ayudando realmente, yo me caso con esa persona. O sea, soy fiel, continuamos en proceso, la llamo y le cuento, mira, me pasó tal cosa, yo estuve viendo este otro inmueble que me recomendó una amiga, por ejemplo, y me pasó tal y tal cosa, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? No sé qué. Como que toda esa comunicación y ese grado de confianza se dé en ese espacio para que les permita dar continuidad al lead. Eso es súper clave y por eso para nosotros es un factor determinante. Pero ojo, para que esa conexión con el usuario se dé, debemos necesariamente tener comunicación. Tenemos comunicación verbal y comunicación no verbal. Hace un rato hablábamos de cómo abordar a las personas si tenemos una comunicación verbal, de manera telefónica o de manera presencial. Yo voy a abordar a la persona diciéndole, hola, mira, yo soy Montes, te llamo de la inmobiliaria tal, te estoy llamando por el inmueble o la propiedad que viste en tal lugar, que tiene tantas habitaciones, tantos metros cuadrados, vale tanto, se encuentra, tiene esto, está chévere esto, toda esa información. ¿Cuántos de ustedes han notado que mientras cuentan todo ese carretazo, el usuario ni siquiera los está escuchando? Y eso sucede porque no estamos dándoles espacio de interactuar a la otra persona. Aquí es súper clave estos 4 puntos que mencionamos. Lo primero es que cuidemos las palabras. Lo importante es, antes de abordar al usuario con un montón de información densa y poco fácil de entender, es tener puntos claros y es transmitir esa comunicación de la misma forma para que el usuario evite confusiones. Información de precios, información de estrato, toda la información que se encuentre lo más clara posible para que sea mucho más fácil comprenderla para el prospecto. Utilizar un tono y un volumen de voz adecuado, chicos. Yo no sé si les ha pasado que el poder subir y bajar los tonos puede mantener activa la comunicación con el usuario. Si en este momento, por ejemplo, tuviéramos este espacio y estuviéramos súper planos hablando, pues seguramente no podríamos captar la atención de ustedes. Sucede exactamente lo mismo cuando tenemos una comunicación, o es como cuando ustedes hablan con el novio, con la mejor amiga, contarle algo que les pasó, no le pone tono. Imagínense que esa tonalidad es súper clave porque transmite emociones y eso es lo que logra conectar y nos ayuda a generar esa empatía de la que hablamos antes. Ahora, tener un espacio de comunicación constructiva, o que aquí es súper clave fomentar el intercambio de ideas, como nosotros somos los que tenemos la información, pero lo que ofrecemos. El cliente tiene la información de lo que está buscando y en esa medida debemos interactuar para poder garantizar que estemos alineados y que estemos pensando y hablando en el mismo lenguaje. Es súper importante garantizar que no solamente seamos nosotros los que proporcionemos información, que también la obtengamos del usuario. Y ahí es donde tenemos que
invitar al usuario a que participe dentro de la comunicación. ¿Cuáles preguntas claves consideras tú que se deben hacer a ese cliente prospecto para generar esa confianza, para que él nos dé esa información que necesitamos para brindarle la información o para generar esa cita? ¿Cuáles son esas preguntas clave que tú consideras que debemos tener en cuenta? Ok, depende, en realidad depende del perfil del usuario. Por ejemplo, si estamos pensando en un proyecto familiar, ok, lo que tú mencionabas ahorita, ok, el proyecto es, si estamos hablando de la compra, ¿el proyecto es para la familia? ¿Es para vivir o es para invertir? ¿Es para vivienda o es para arriendo? Si estamos hablando de presupuesto, a veces enfocamos las preguntas como el proyecto, ni siquiera la pregunta, sino abordamos al usuario diciendo, el proyecto vale 438 millones, ¿tiene o no tiene el presupuesto? Y uno dice, cuidado, 438 millones es un presupuesto alto. Necesitamos para el cliente sea claro, pero que también sea alcanzable. Ok, entendamos entonces cuánto estás dispuesto a pagar mensualmente, cuántos son tus ingresos. Ese tipo de preguntas que son más específicas, pero que con esa respuesta específica podemos ir ampliando el espectro de lo que está buscando el usuario. Entonces, como preguntas como cuánto estás dispuesto a pagar mensualmente, si tienes ingresos compartidos, si tienes ya un crédito aprobado, tienes ingresos, qué sé yo, cesantías, primas, ingresos extra, que nos permitan ayudar a sumar sin necesariamente ir a preguntarle cuál es tu presupuesto. Si estamos hablando de establecer confianza con el usuario, nuevamente, lo importante es abordarlo a partir de las emociones, ¿lo quieres para vivienda, lo quieres para invertir? Ok, si es para vivienda, es con tu familia, ¿cuántas personas van a habitar el apartamento? Para ti es importante la información de las zonas comunes, ¿quieres que te hable un poco de la seguridad del sector? Por ejemplo, para ti es importante todo el tema o qué tan importante es todo el tema de las principales vías de acceso, donde, por ejemplo, si es un proyecto que se encuentra en la sabana, ok, ¿dónde trabajas? ¿Trabajas en Bogotá o trabajas ahí alrededor? ¿Por qué? Será importante ver información como peajes, ver información de los desplazamientos y principales vías de acceso. ¿Sabes qué quisiéramos que en los participantes nos comentaran a través del chat cuáles son esas preguntas que ellos consideran que son fundamentales e importantes al momento de contactar a ese cliente, para que ellos también, con base a su experiencia, con base a su día a día, también nos puedan retroalimentar un poco acerca de esto y poder complementar la información que nosotros tenemos, que lo vimos también el día a día, pero ellos lo tienen, ellos sí que saben y tienen la experiencia acerca de esa gestión que viene el día a día con los prospectos de clientes. Entonces quisiera que a través del chat de Facebook ustedes también nos dieran esos comentarios acerca de esas preguntas que ustedes consideran que son fundamentales e importantes al momento de contactar a ese prospecto de cliente. Lucy, ¿me puedes ayudar con esos comentarios que ellos nos dan a través de Facebook? Claro que sí. Mira, tenemos bastantes preguntas. La primera de ellas es, hablando de los cambios y avances virtuales, ¿ha cambiado también la manera en que captamos los inmuebles? Pregunta importantísima. Ha cambiado fundamental. Para mi concepto ha cambiado bastante, pero te cedo la pregunta y intervengo al final. A mí también me gustaría que pudiéramos, qué pena, involucrar aquí un poquito a Augusto, porque él tiene una información muy importante. Claro que sí. Para compartir con todos nosotros. Porque con base a esta pregunta es fundamental, porque con base a lo que nosotros vamos a responder, Augusto nos va a dar unas cifras que son fundamentales a tener en cuenta con base a lo que nosotros hemos identificado en el CRM. Entonces, Shirley, ¿tú consideras que ha cambiado? Sí, sin duda. Yo creo que tenemos que ver todo el tema de la cuarentena y los espacios de trabajo desde casa como un proceso de transformación, no solamente para nosotros, no solamente como compañía, sino también las personas, ¿no? Todos, absolutamente todos estamos en la misma situación y eso ha hecho que todos tengamos la necesidad de transformarnos. Tengamos que ajustar nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestro día a día, darle continuidad a esas actividades a partir también de lo digital. Entonces, sin duda, el comportamiento del usuario ya cambió, chicos, y eso es algo muy, muy positivo. Les decía hace un rato que hemos tenido ventas en donde el usuario no hace una visita presencial, o sea, todo el recorrido y todo el proceso de gestión con el lead fue virtual.
Esto es increíble. Y cuando iniciamos cuarentena ni siquiera imaginamos, o sea, todos pensamos que, pues, que el sector iba a verse muy golpeado, y contrario a eso, lo que estamos viendo son resultados muy positivos, personas que están comprando, personas que están arrendando y que ya no solamente no les da miedo, sino que además son quienes nos piden hacer esas visitas. Oiga, ¿sabe qué? Yo quiero ir a ver este inmueble, pero pues puede mostrármelo virtualmente porque yo quiero conocerlo. Oiga, esa necesidad ya en muchas ocasiones proviene del consumidor, así que sin duda sí ha cambiado. Perfecto. Con base a la pregunta, ha cambiado bastante. Digamos que la metodología de ir a captar inmuebles anteriormente lo hacíamos a través de los recorridos o barridos que hacíamos. En este momento ya se ha transformado. Una de las estrategias que podemos emplear es contactarnos con ese propietario que ya tiene, que estamos administrando ese inmueble, a ese arrendatario en el cual le estamos brindando la oportunidad que nosotros le brindamos ese inmueble en arriendo, y poderlos hacer partícipes, hacer un medio de fidelización donde sin duda cada uno de los gerentes o cada uno de los directores comerciales y los asesores han tenido que comunicarse con los diferentes propietarios y arrendatarios para poder hacer esos acuerdos y conciliaciones. Es el momento de crear nuevas estrategias y nuevos mecanismos que me permitan captar esos inmuebles. Una de ellas es decirle a ese propietario que si me refiere un cliente que esté necesitando en compra de un arrendo de un inmueble, yo le doy un beneficio. O si él tiene un cliente, una persona, un amigo, un conocido que esté vendiendo o arrendando un inmueble, que puede contar con la confianza de mi inmobiliaria, que yo se lo ayude a comercializar y a promocionar para que se pueda vender y arrendar muchísimo más rápido a través de esta gestión que yo estoy haciendo como asesor inmobiliario. Sin duda, la captación del inmueble ha cambiado y va a cambiar en una forma trascendental en este tiempo. Por esa misma razón, porque a veces nosotros identificamos que es el barrido, el recorrido que siempre hacíamos, pero estamos olvidando un poco a ese propietario, que es un cliente cautivo, a ese arrendatario, que ya es un cliente cautivo, a ese prospecto de propietario. Creo que lo fundamental es tener satisfechos a esos clientes y sin duda convertirlos en esa fuerza comercial que pueda ser para mi inmobiliaria. Y aquí entra Augusto. Quisiera, Augusto, que nos regalaras y nos compartieras cuáles son las estadísticas que tienes acerca de esta gestión y acerca de las transacciones que se han generado desde enero a la fecha. ¿Cuál ha sido el movimiento que han tenido los diferentes asesores y los diferentes directores comerciales en una plataforma como CRM y una plataforma como un portal inmobiliario? Bueno, Julián, yo quisiera aprovechar para contarles que definitivamente nuestra forma de trabajar ha cambiado, sin lugar a duda. Una cosa es estar en la calle, donde es el campo normal de trabajo del asesor, a estar ahora en la casa, al estar ni siquiera en la oficina, sino es estar en la casa. Y en esto, pues me gustaría, no sé si ya llega el momento, me gustaría tener una presentación también de algunos datos que hemos recopilado. Entonces, si me lo permite, voy a poner por un momento la presentación y poder contarles un poco de esta información que hemos estudiado y que hemos recapitulado en este tiempo. Denme un segundo, voy a apagar aquí mi cámara y voy a activar la presentación. ¿Está bien? Perfecto, claro que sí. Listo, creo que ahí ya todos estamos viendo. Decía al comienzo de la reunión que llevamos hoy 74 días de confinamiento obligatorio. Y eso estamos a unos 5 días, posiblemente en la ciudad de Bogotá, a que se haga la apertura del sector inmobiliario. Sin embargo, pues este tiempo ha significado un cambio sustancial para el trabajo que vienen realizando los grupos comerciales de las inmobiliarias. Quisiera, por ejemplo, contarles que tenemos algunas ventajas que han resultado para el grupo comercial. Por ejemplo, no podemos desconocer los horarios. Trabajar en la casa ha hecho que resulten los horarios más cómodos en la medida en que se ha evitado las madrugadas que en ocasiones tenía que surtir el asesor a primera hora de la mañana para llegar a su reunión de trabajo. Encontramos también que
en temas de trancones, todos no es desconocido cómo antes pasábamos largos momentos ahí metidos, pero que hoy en medio del estar trabajando desde la casa, pues ha sido una mejora sustancial. Adicionalmente encontramos cómo nos han evitado desplazamientos hasta la oficina del cliente, hasta la inmobiliaria, a la aseguradora, ir a la casa del propietario, ir a la oficina del arrendatario, ir al comprador, al vendedor, desplazamientos en los que ahí se nos iba gran parte del tiempo. Y qué no hablar del dinero, el ahorro que ha generado este importante estar en casa en la medida en que ya estamos en Transmilenio, en el Mío, buses, busetas y en ocasiones hasta taxis, cuando nos cogía el tiempo y era de llegar a cumplir la cita. En temas de etiqueta, pues es innegable cómo hemos tenido que ya la posibilidad de ya no salir con tacones, con bolsos, vestido, corbata, normalmente pasaba para los hombres. El puesto de trabajo, pues cada cual lo ha decorado en la manera que mejor le parezca, en la manera que mejor se acomoda a su estilo de vida y con las cosas propias que tiene en su casa. Y por supuesto, una gran ventaja es la posibilidad de llevar esa vida en paralelo, una vida laboral junto con la vida familiar. Y han sido una serie de ventajas que han mejorado sustancialmente la calidad de vida del asesor inmobiliario. De hecho, quiero compartir que este par de universidades, la Universidad de Stanford, ahí donde están todos los genios de Silicon Valley, y la Universidad de Harvard, han hecho algunos estudios que han mostrado cómo han mejorado la salud y la productividad de las personas, de tal suerte que podemos encontrar en primer lugar, y pues es obvio, la disminución del ruido. Los carros, los motores, las motos, la gente, la bulla, eso ha mejorado la salud auditiva de los asesores. En segundo lugar, pues han logrado descansar mejor. Uno duerme mejor en la medida en que sabe que está más a gusto en la casa que si lo estuviera en la oficina. En temas de incapacidades, pues se ha detectado también que los funcionarios comerciales, los que están en la calle, se enferman menos y por ende, pues esa baja en la incapacidad médica. Adicionalmente, se han hecho mediciones para hablar cómo ha bajado el estrés, la angustia, la preocupación que genera andar en la calle. Y por último, pues, ni qué decir con respecto a los temas familiares, porque la satisfacción es mayor en la medida en que se está cerca a los padres, a los hijos, al esposo, a las personas que conforman el grupo familiar. Frente a esto, tampoco podemos desconocer que hay algunos retos que los grupos comerciales han tenido que asumir ahora que están en la casa, porque no podemos desconocer que no basta solamente con tener un computador, con tener un buen celular y una buena conexión a Internet, aunque eso es vital. Estoy seguro que muchos de nuestros asesores comerciales han tenido que reemplazar el celular por uno de mayor capacidad, por uno de mayor velocidad, por uno que se ajuste a todas las necesidades que hoy tendremos. En este orden de ideas, los grupos comerciales han tenido que entender, en primer lugar, es entender que el mundo cambió y que antes nuestro trabajo era en la calle, haciendo visitas presenciales, dándole la cara al cliente, mostrando los inmuebles, llevando documentos de un lado para otro, pero esto, por estos 3 meses, en estos 74 días han cambiado. Quiero compartir con ustedes una información que sale de nuestro CRM, el de CIMI. Y aquí nos dice que un asesor comercial, antes de la pandemia, antes del encierro, mostraba de 6 a 10 veces el mismo inmueble antes de arrendar. ¿Cómo sabemos eso? Porque el asesor entra al CRM y deja registro de las citas, va a la cita y luego retroalimenta cómo le fue, qué dijeron, qué información obtuvo. Así que el mundo cambió. Y estas visitas que antes se hacían presenciales con unos largos desplazamientos, en esta época hemos tenido que hacerlo de una forma virtual, porque el negocio no se detiene, porque el negocio sí. En segundo lugar, un nuevo reto que tiene nuestro comercial es la adaptación de nuevas tecnologías. Hemos tenido que aprender a usar nuevas tecnologías. Yo creo que a todos nos ha tocado aprender el webinar, aprender a manejar el Zoom, aprender a manejar el Meet. Nos tocó abrir cuenta en Facebook, nos tocó abrir cuenta en las diferentes redes sociales porque ahí es donde el mundo se está moviendo. De tal manera que estas aplicaciones han sido vitales para el funcionamiento del negocio.
Yo no sé a ustedes, pero yo les cuento algo que me está pasando. Antes de la pandemia yo cargaba mi celular y por ahí a las 3, 4 de la tarde ya empezaba a levantar la mano pidiendo auxilio. Ahorita a las 10 de la mañana ya está que muere y es necesario casi que mantenerlo conectado. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo haciendo una y otra cosa. En tercer lugar, quiero mostrarles esta estadística interesante que vemos ahí que nos ha registrado los que manejan los sistemas y nos dicen esto, para que nos demos cuenta de la dimensión que hoy por hoy la tecnología está tomando. Nos dice, en temas de apps, 390.000 descargas se hacen por minuto, cada 60 segundos, 390.000, y eso fue antes de la pandemia. Imagínense lo que puede estar pasando ahorita en la medida en que todo se ha vuelto virtual. En segundo lugar, mire este otro dato importante. Que se me bloqueó esto. 87.500 personas están trinando cada 60 segundos en Twitter. Cada 87.000 personas están diciendo algo cada 60 segundos, cada minuto. 188 millones de correos electrónicos se mandaban cada 60 segundos, cada minuto antes de que empezara toda esta proyección. Imagínense cómo está ahorita. Seguramente que estas cifras se han cuadruplicado. Por otro lado, nos dicen, y como lo decía Shirley hace un momento, y hablando de WhatsApp, 41 millones de mensajes por minuto se enviaba antes de la pandemia. Estoy seguro que ahorita esto se ha cuadruplicado en la medida en que se ha convertido en una herramienta importante de trabajo. ¿Qué tal este dato? En línea se venden más de $1.000 millones por minuto. Estoy seguro que ahorita con los domicilios, con las compras de internet, en la medida que no hemos salido de casa, esta cifra se ha disparado. Tenemos casi 700.000 horas, es decir, en cada minuto que uno entra a Netflix, encuentra que personas llevan 700.000 horas conectadas a los diferentes programas que están transmitiendo, los diferentes seriados. ¿Y qué tal esto? Casi 4 millones de búsquedas en las plataformas de Google, en la búsqueda. Y seguramente que una importante búsqueda son inmuebles, personas que quieren arrendar, personas que quieren vender, y esperamos que haya muchísimas personas que estén buscando inmobiliario, que estén buscando a un inmobiliario que le ayude en su gestión de ventas. Y en Facebook, 1 millón de personas están logueando cada minuto, cada 60 segundos, buscando contactos, buscando información, buscando otras personas. Estos nuevos retos también se entienden también a las citas. Imagínense que antes teníamos unas citas con las que salíamos a la calle, con las que nos desplazábamos de un lugar a otro, pero que ahorita es importante entender que debemos seguir cumpliendo con algunas citas. ¿Para qué? Para captar inmuebles y para mostrar esos inmuebles. Y hoy por hoy ya no lo estamos haciendo de una forma física, sino que tiene que hacer de forma virtual. Con respecto a esto, quiero compartirle otro dato estadístico que tenemos en nuestro CRM de CIMI. Y es este, mire, un arrendatario, un posible inquilino, visitaba anteriormente de 3 a 5 inmuebles para tomar una decisión. Es decir, que siempre tenía entre 3 o 5 opciones para buscar. Eso nos da una oportunidad ahora que es virtual, porque como asesor inmobiliario yo sé que la estadística y una persona está interesada en un inmueble, yo lo que hago es buscar, perfilar, extracto de lo que hay en el sistema la información, perfilo y le puedo enviar a ese cliente opciones. Entró preguntando por una, pero le puedo mandar 3 o 4 o 5 opciones porque ya sabemos que es el dato que va a necesitar. En la medida en que no podemos hacer las visitas físicas, tenemos que hacerlas a través de nuestro sistema. Manejo del tiempo. Mire esto. Un asesor, y los que son asesores, directores comerciales, saben que aparte de las tareas, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a propietarios y arrendatarios. El asesor comercial tiene que estar entregando informes de gestión, tiene que asistir a los comités comerciales habituales, porque eso no han dejado de pasar, tiene que responder correos electrónicos y tiene que, por supuesto, atender su WhatsApp, porque ya vimos que es la herramienta número 1, de acuerdo a lo que nos decían Shirley y Julián. Quiero compartirles otra estadística que, para efectos de esto, el manejo del tiempo nos cuenta nuestro CRM de CIMI.
y nos dice que durante esta época del encierro, el 80% de las inmobiliarias que están vinculadas han estado conectadas a la plataforma, han estado interactuando, han estado buscando inmuebles, han estado mandando fichas, han estado alimentando información. Luego, esto significa que tenemos herramientas con las cuales poder manejar nuestro trabajo común y corriente. Argumentos comerciales es un nuevo reto que esta pandemia nos ha traído. En esta época de parálisis económica, el asesor comercial ha tenido que desarrollar sus habilidades comerciales. Como lo decía Shirley hace un momento, es necesario que se argumente en el manejo de objeciones, que se argumente en todos aquellos elementos que diferencian los productos y servicios que tiene la inmobiliaria en beneficio de ese propietario. Ha tenido que llenarse de esos argumentos para que el propietario y el arrendatario puedan ver la importancia que tiene la inmobiliaria en la administración del inmueble en medio de todo esto, de lo que está pasando. Y aquí quiero mostrarles una estadística que genera FENALCO y el Ministerio de Vivienda. Estos arrendamientos, entonces, nos dicen cómo ha sido el comportamiento. Y dicen que el estudio, le preguntaron a los comerciantes en qué grado se ha visto afectado sus ingresos, sus ventas. El 3% dice que aumentaron, el 6% dice que se mantiene normales, que realmente no ha pasado nada, el 18% dice que se ha disminuido sus ingresos y un 72% dice que se ha disminuido considerablemente. En ese orden de ideas tenemos unos nuevos retos que la fuerza comercial tiene que cumplir. Así que, perfecto. Julián, viendo tanto lo positivo como los nuevos retos, esto es parte de la investigación, de lo que hemos obtenido, dialogando con las diferentes inmobiliarias. Perfecto, perfecto, Augusto. Muchísimas gracias. Y con base a esto, con lo que mencionábamos anteriormente, Shirley, quisiera que hiciéramos un ejercicio con una de las personas que está acompañándonos en este live y medir lo que tú mencionabas anteriormente. ¿Nos recuerdas, Shirley, para medir la atención de las personas que están conectadas? Hola, sí, claro que sí. Estábamos conversando un poco sobre todo el proceso de enamoramiento del cliente, cómo hacíamos, cómo lográbamos la empatía y la conexión con los usuarios que estaban interesados. Vimos información de comunicación verbal y no sé si tenemos algunas preguntas o los chicos nos quieren contar un poco cómo logran generar esta conexión con los usuarios, qué tipo de preguntas realizan con las personas para poder abordar y proporcionar información de los inmuebles, de las propiedades que tengan en arriendo o en vivienda. ¿Cómo ven las preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, hasta el momento no tenemos muchas preguntas sobre la interacción. Sin embargo, sí hay una que me parece importante y es que nos preguntan dos cosas. La primera, ¿cómo podemos controlar la agenda de todos los asesores ahora que estamos en cuarentena y desde la casa? Y también si es contraproducente enviar una ficha técnica. Bueno, en cuanto a la ficha técnica, no es contraproducente, es algo que me va a permitir tener ese contacto con ese cliente, que ese cliente tenga una recordación de mi marca, de mi inmobiliaria, de mi página web, y ese contacto con ese prospecto de cliente, porque a través de esa ficha técnica se va a tener ese número de teléfono de ese asesor comercial, la foto del asesor donde puede tener esa recordación con ese prospecto de cliente. Y eso que es fundamental que se tenga esa recordación con el cliente, porque hay muchos medios digitales en el cual el cliente ve los inmuebles, pero a veces olvida en qué inmobiliaria fue que lo vio y no recuerda y no tiene ese medio para poder tener presente cuál fue el inmueble que le gustó y con qué asesor debe contactarse. Pienso que es todo lo contrario, que es una valiosa información y de medio que me puede permitir a mí como asesor inmobiliario tener el contacto con el cliente y el cliente con el inmobiliario. Es fundamental, considero que es fundamental esto. Bueno, en cuanto a los horarios, la recomendación que les hacemos es sacarle muchísimo provecho al CRM.
Básicamente, recuerden que a través del CRM pueden programar sus agendas, visitas, llamadas, envío de información, comunicación por WhatsApp, comunicación por otros mecanismos de contactabilidad. Y si esta información se encuentra registrada en el CRM, sin duda les va a ayudar a optimizar los tiempos y la jornada laboral, a hacer un mejor aprovechamiento del recurso. Es lo más importante, es que seamos lo más claros, explícitos, dentro de los comentarios que ponemos a cada uno de los usuarios interesados y ponernos alarmas o alertas de recordatorios que nos permitan llevar ese seguimiento y esa medición de cada uno para no perder esa visibilidad. Y en la medida en que seamos así de juiciosos y organizados en la administración del CRM, pues va a ser mucho más fácil para ustedes poder llevar el seguimiento sin generar desórdenes o incluso trabajar en horarios un poco extendidos para poder atender o lograr toda esa gestión de todos los leads que tienen. Dale, perfecto. Perfecto, entonces vamos a continuar con la presentación. Gracias, Augusto, por compartirnos estos datos. Son súper relevantes para entender cómo es el comportamiento del mercado y, como decías, empezar a plantearnos nuevos desafíos de gestión, cambiar un poco o continuar en ese proceso de transformación de nuestras actividades. Me parece súper importante, además que traes información no solamente del sector, sino el comportamiento del consumidor, que necesariamente es un input clave para esta contactabilidad con los usuarios. Bien, retomando, estábamos hablando un poco de cómo es la comunicación o qué recomendaciones hacemos en términos de la comunicación verbal, pero como saben, la comunicación verbal no es lo único relevante dentro de la comunicación, la no verbal también transmite cosas. Al inicio, Julián nos contaba por qué es importante mantener una información clara y limpia dentro de las publicaciones que hacemos, porque transmiten necesariamente quién es la compañía o cuál es la compañía que representamos. Y esto es súper importante para el usuario que está interesado, porque en la medida que esté más acreditado, que tenga más reconocimiento, va a ser mucho más fácil generar confianza con esa persona. Entonces, ¿qué vemos dentro de la comunicación no verbal? Hablamos del lenguaje corporal, hablamos de los gestos y el aprovechamiento o el uso del canal digital. Ahora que estamos teniendo muchísima interacción a través de canales digitales como webinars, como comunicación por Zoom o por videollamadas a través de WhatsApp, es importante entender que nosotros podemos estar comunicando a través de nuestros gestos, la postura de las manos, el mismo rostro, con qué apertura estamos atendiendo la comunicación. Y eso todo el tiempo le va a estar comunicando de manera asertiva o no, dependiendo de cómo lo hagan, pues información a esta persona interesada. Lo más importante es que tengamos una comunicación abierta y nuestro cuerpo en realidad funciona en torno a eso. Entonces, en la medida en que nosotros pues estemos mucho más interesados en obtener información del usuario, nuestra comunicación corporal de alguna manera va a ser más fluida. Hablamos de los gestos, importante evitar hacer gestos negativos en temas de la conversación. Si el usuario dice, no, es que ya no tengo ese presupuesto y ya no los inmuebles que puedan ofrecer, tengan cuidado con cómo comunican ese tipo de información a través de esta forma. Y algo súper importante que es qué comunicación manifestamos o comunicamos, qué cosas comunicamos a través del canal digital. No sé si les ha pasado que hayan interactuado con ustedes a través de WhatsApp y a veces pues la foto del perfil o la foto del perfil a lo mejor no sea la mejor y transmita un mensaje diferente al que nosotros queremos. Traten de mantener una imagen linda, una imagen limpia, o el mismo logo de la compañía que le dé tranquilidad al usuario que se esté contactando. Recuerden evitar o utilizar fotos, estados corporativos que de alguna manera inviten al usuario a adquirir más información, pero con respecto a la constructora. Hay espacios diferentes como el WhatsApp personal, las redes sociales propias, en donde pueden ustedes interactuar un poco con algunas fotografías de estados y demás que correspondan pues como a un entorno un poco más personal, más privado. ¿Vale? Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta posterior a generar esa conexión, esa empatía con el usuario, esta comunicación verbal y no verbal? Es súper importante perfilar. Hablábamos de que al inicio o hemos hablado durante toda la conversación, de que perfilamos para entender la necesidad del usuario y poder abordarlo con una comunicación mucho más específica y mucho más segmentada a lo que el usuario está buscando. Recuerden que para poder perfilar mejor el usuario podemos hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas.
si estamos hablando de la compra de vivienda, si es que va a comprar una vivienda para inversión o lo quiere para vivir, para vivienda, cuántas habitaciones está buscando, si estamos hablando de personas que estén interesadas en arriendo, qué tan importante es el sector, si, qué tipo de zonas comunes cercanas le interesan, como para ir entendiendo a través de las preguntas abiertas, más bien para ir absorbiendo mucha más información, para que inciten al usuario a contarnos sobre lo que está buscando. Mientras que las preguntas cerradas nos permitirán delimitar un poco la conversación, evitar que sea una conversación demasiado densa y por el contrario ir delimitándolo con base en la información que nos ha ido proporcionando. Como bueno, está interesado en proyectos, en tomar un arriendo, un apartamento que esté entre este precio, entre este rango de precios, ¿está interesado únicamente en este sector o le gustaría información de estos otros sectores? Fíjense Perfecto, cómo amplía perfecto. el espectro a través de preguntas de perfil. Quisiera hacer un ejercicio con un participante del live para medir lo que tú mencionabas anteriormente de cuál es ese acercamiento y la comunicación que nosotros tenemos con nuestros clientes, y personalmente me arriesgo a medir cuál es la interacción que tenemos nosotros desde nuestra compañía con las inmobiliarias y cómo han visto el apoyo por parte de nosotros como compañía con cada una de las inmobiliarias. Voy a lanzar una pregunta aquí a Xiomara para que ella nos responda cuál ha sido la transición y cómo ha sido el proceso en el que ha organizado la inmobiliaria en estos momentos a partir de la pandemia. ¿Cómo has considerado y cómo has manejado la parte comercial? Hola, ¿cómo están? Pues gracias a las recomendaciones que pues usted nos ha brindado a través de CIMI y a diversas estrategias que la inmobiliaria ha implementado, hemos logrado arrendar hasta la fecha, pues llevamos 3 inmuebles. La otra semana tenemos 3 inmuebles pendientes por entregar y tenemos 2 en proceso. ¿Tú consideras, Xiomara, que la conversación que tuvimos cuando inició toda la pandemia, cuando tuvimos la conversación con el señor Felipe, contigo, esas recomendaciones que tuvimos internamente y que tuvimos personalmente fueron fundamentales y el CRM ha sido fundamental en la gestión de esos inmuebles que se arrendaban? Sí, claro, Julián, ha sido fundamental porque nos ayudó y pues su ayuda fue muy grande. Pudimos complementar varias cosas también y esto es lo que nos ha permitido como movernos un poco teniendo en cuenta pues las circunstancias en las que estamos y no estarnos como tan quietos y tan parados en el medio. Perfecto, perfecto, Xiomara, muchísimas gracias. Ella es de Patrimonios Inmobiliarios, la coordinadora comercial en compañía del señor Felipe Cas, que es el gerente general de la inmobiliaria, y me arriesgué a hacer esa consulta y esa pregunta de cómo ha surgido y si nuestras compañías han influenciado y han aportado a que las inmobiliarias que redistribuyen el trabajo y que midan esa gestión comercial que algunas veces pensamos que se debía quedar quieta, pero Chile nos acaba de comprobar que no es así, que se puede arrendar, que se puede hacer gestión a través de la plataforma, a través de los medios digitales, a través de CRM y Properate. Muchísimas gracias, Xiomara. No, a Que ustedes. estén muy bien. Chao. Muchísimas gracias. Para terminar, porque ya estamos próximos a ingresar al almuerzo, muchísimas gracias a todos ustedes por la participación. Esperamos que este conversatorio pues haya surgido efecto, que tengan en cuenta los tips que nos dio Shirley, que son fundamentales al momento de contactar a ese cliente. El tiempo es muy corto, quisiéramos ampliarnos más, pero lo dejaremos para una segunda ocasión. Shirley, muchísimas gracias por todo. Perdón, está bien. Muchas gracias. No te preocupes, ya es por la hora de almuerzo. En la cuarentena. Muchas gracias a todos por la invitación. De verdad que esperamos que les haya gustado muchísimo. Pues que tengamos estos espacios es súper nutritivo para seguir aprendiendo y seguir fortaleciendo todas las habilidades que hemos ido adquiriendo durante toda esta experiencia. Entonces, nada, sin más. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, muchísimas gracias por tu aporte. La experiencia que tienes en el sector pues, es bastante valiosa, como lo pudimos evidenciar. Muchísimas gracias a Augusto, Lu. Muchísimas gracias a ustedes por la participación en este espacio. Está muy bien.
Con todo gusto. Aún desde el encierro se pueden seguir haciendo negocios. Tenemos las herramientas, tenemos los mecanismos para hacerlo. Así es, muchísimas gracias a todos por estar presentes durante este espacio. Como les mencioné al inicio, ha sido creado para ustedes, para que puedan tener mucha información y tener un espacio de acercamiento con nosotros. Y pues los invitamos a que nos puedan consignar en el chat qué temas quieren ver más adelante para que podamos prepararlos y pues sean de su total interés. Muchas gracias Shirley, muchas gracias Agustín, muchas gracias Julián por la información brindada el día de hoy. Para finalizar, les vamos a enviar a cada uno de sus correos electrónicos una nueva herramienta que lanzamos en el CRM que se llama Sincronización a Portales, que permite reducir los tiempos en la publicación de cada uno de los portales inmobiliarios, pero es fundamental que se suscriban al canal de YouTube para que vean este tipo de notificaciones y estén actualizados y enterados de los videotutoriales que lanzamos y de los nuevos desarrollos que tenemos en cada una de las herramientas como es Simi ERP y Simi CRM. Fundamental esto, los dejamos a través del chat y les enviamos el link del video a través del chat. Que estén muy bien, feliz tarde. Claro que sí, feliz tarde. Y para las personas que se hayan de pronto perdido algún pedacito, el video va a estar publicado en YouTube y en nuestros perfiles de Facebook. Los invitamos a que nos sigan para que no se pierdan ningún detalle.